Hola a todos, yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca. Actualmente me desempeño como divulgador y consultor financiero. Si quieren conocer más de los servicios y contenidos, pueden ir a platablanca.com. Sin duda todos estamos conmocionados con la noticia de que el petróleo bajó a $0, pero incluso llegó a estar por primera vez en la historia en terreno negativo. ¿Qué hay detrás de esta noticia? Acá te lo explico. Para poder entender por qué el petróleo bajó a $0 y luego bajó a terreno negativo, hay que tener en cuenta tres cosas muy importantes. Acá las vamos a ver. Lo primero a tener en cuenta es que no existe un único precio del petróleo, es decir, existen varios precios para el petróleo. Comencemos, los que más escuchamos en las noticias, la referencia Brent y la referencia WTI. El Brent es el que se cotiza en la bolsa de Londres y es de referencia para Europa, mientras que el WTI se cotiza en la bolsa de Nueva York y es de referencia para Estados Unidos. Entonces hasta acá tenemos dos precios, el precio del Brent y el precio del WTI, pero no es así, existen más precios del petróleo. A ver, ¿cómo así? Tanto el Brent como el WTI a su vez tienen varios precios, tienen casi que precio para cada mes, es decir, existe WTI para mayo, junio, agosto, diciembre y lo mismo ocurre para el Brent, es decir, no sería nada loco decir que existen más de 30 precios del petróleo. La explicación para esto es que se negocian son negocios futuros, es decir, yo compro hoy el precio del petróleo y me lo entregan en junio, en mayo o en este mes que acabamos de tener en cuenta para cada precio del petróleo. Entonces la pregunta es, ¿cuál de todos estos precios bajó a cero y luego bajó a negativo? Este precio fue el WTI para mayo. Fue el que se alcanzó a cotizar hasta menos $20 el precio de cada barril. Ahorita vamos a entender cómo se puede entender un precio negativo, menos $20. Ya seguimos. Entonces, una pregunta que nos hacemos en este punto del video es ¿cuál es el precio que yo leo en los diarios o veo en las noticias? Pues dependerá si es el Brent o el WTI, pero por lo general es el que se vence en un mes. Entonces, si me dicen el precio del petróleo WTI es el que se va a vencer en un mes, en el momento en que estoy viendo el noticiero, o si es el Brent, pues también funcionará igual. El segundo elemento para tener en cuenta este análisis es que hoy, 20 de abril o abril 20 del 2020, nadie quiere tener petróleo. Y esto se da obviamente porque más de la mitad del mundo está confinada en sus casas, no está consumiendo medios de transporte, los aviones están parqueados en los aeropuertos del mundo, la mayoría de fábricas de todo el mundo están encerradas, entonces no hay un consumo de petróleo en el mundo. Y aunque los mayores productores de petróleo del mundo en abril del 2020 se reunieron para poder reducir la producción de petróleo, esto no pudo contener la caída libre de los precios del petróleo. Si bien este recorte de producción fue hasta de 9.7 millones de barriles por día, no es suficiente para la caída en la demanda del consumo del petróleo, que se estima que puede caer hasta 27 millones de barriles por día. Entonces este segundo elemento es muy importante porque concluimos que el mundo no quiere petróleo. Y esto nos da pie para hablar del tercer elemento. El tercer elemento al tener en cuenta es que en el mercado existen básicamente dos tipos de compradores o dos tipos de inversionistas sobre los contratos de petróleo. Uno de ellos son las empresas que necesitan petróleo para desarrollar su actividad, el core del negocio, mientras que el otro es el que simplemente compra petróleo, es un especulador que espera ganar
dinero con la subida o la bajada de los precios del petróleo. Se dice que los especuladores son los responsables de que el petróleo haya llegado por primera vez a terreno negativo. Entonces los especuladores que compran o que invierten en estos contratos de petróleo no quisieran quedarse hasta el final para poder recibir estos barriles de petróleo. Simplemente, como bien dijimos, quieren tener estos contratos para revenderlos y así ganar su precio. Entonces, no quieren tener petróleo en sus manos, pues porque primero, no son petroleros, segundo, nadie quiere comprar petróleo y tercero, estos especuladores, o sea, los que no son las empresas que necesitan el petróleo para llevar a cabo su actividad, estos especuladores no tienen la infraestructura para almacenar el petróleo y almacenar cantidades de petróleo es algo muy costoso. Entonces a estos especuladores les pasa como un ejemplo de aquella persona que hereda un Ferrari o cualquier carro de marca muy lujosa. Esta persona no tiene con qué sostener este activo supremamente lujoso, no tiene cómo pagar impuestos, no tiene cómo pagar mantenimiento, no tiene cómo pagar la vigilancia. Entonces, si se queda con este Ferrari, le sale mucho más costoso que si lo regala o le paga inclusive a alguien para que le pueda recibir ese carro, porque nadie se lo quiere comprar, porque nadie lo quiere tener, porque a aquella persona que lo tenga pues también le va a salir muy costoso ese mantenimiento. Abril 20 del 2020 será recordado como la fecha en que el petróleo ni regalado, en la que el mercado tuvo que pagarle a otras personas para que pudieran recibirle ese Ferrari, recibirle esos contratos de petróleo que se vencían en esta época. Para finalizar, hay que tener en cuenta que esto no es algo apocalíptico. Lo que pasó fue simplemente que los inversionistas, especuladores, vendieron los contratos del WTI a mayo y empezaron a comprar los del WTI a junio. Por ejemplo, el WTI de junio a final de la jornada cotizaba a $21 el barril. Entonces se dejó atrás como referencia ese WTI de mayo y ya hoy es de referencia al WTI de junio. Pues si te gustó este análisis, esperamos que te suscribas en el canal de YouTube Plata Blanca, visites platablanca.com, escuches un podcast muy interesante que hacemos semanalmente en Spotify y en todas las plataformas de streaming. Síguenos también en Instagram, @platablanca, en Facebook como Plata Blanca y en Twitter como Plata Blanca Pod de podcast. Muchas gracias.